¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de BajoPenSolutions.com. Como pueden ver la filmina, el día de hoy vamos a llevar a cabo una VPN de acceso remoto utilizando Windows y OpenVPN. Así es. Les voy a presentar un caso que posiblemente se les llegue a presentar, una red con limitantes del lado del firewall. Regularmente este tipo de configuraciones en firewalls completos, llamémosle al tipo como un pfSense, un OPNsense, un Fortinet, un Meraki, un Ubiquiti, un Palo Alto, que son firewalls que tienen todas las funciones más esenciales para llevar a cabo esa tarea. Se lleva a cabo ahí la configuración de las VPNs. Aquí tenemos limitantes por el lado del firewall, pero podemos llevar a cabo ese tipo de configuraciones. Así que antes de continuar, como siempre, si el video te gusta, los likes son bienvenidos. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video de favor, y sobre todo si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Bien, les presento la siguiente red con la que vamos a trabajar. Tenemos esto, miren, aquí tenemos en esta red, es una red pequeña, aquí vamos a llamar a la central, la empresa central aquí en Tijuana, Baja California. Tenemos una red con 3 equipos de cómputo. Es común encontrar redes medianas, chicas, medianas y medianas por lo regular con firewalls del proveedor de internet. En este caso el proveedor que tenemos es de mi amigo del alma, es Carlos Slim de Telmex, que de este lado de México es Stelnor, pero es la misma gata pero revolcada. No tienen un firewall como tal, es el que les entregó su proveedor de internet, Telmex, es todo lo que tienen. Y aquí en esta red, que es una red pequeña, son 3 equipos de cómputo nada más. En una de esas máquinas tienen corriendo un servidor, un ERP con Odoo, que en mi canal tengo videos sobre cómo instalarlo en Linux. En este caso lo instalaron en un equipo con Windows 11, también corre en Windows Odoo, pero me voy a enfocar en la VPN, no tanto en Odoo. El tema es que lo tienen trabajando en ese equipo de cómputo, las 3 computadoras la acceden sin ningún problema. Ahora viene un detalle, me comentan, oye, ¿sabes qué? Hay manera de que tengo 2 vendedores, uno se encuentra en Arizona, Estados Unidos, porque estamos arrancando el negocio, y otro en Los Cabos, Baja California Sur, acá en México. Se pueden conectar a mi equipo por VPN de manera para asegurar la comunicación. Ocupo que se conecten. No tengo un firewall como tal y ahorita pues no vamos a poner uno, ¿no? Entonces, ¿se puede llevar a cabo? Sí se puede llevar a cabo con estas limitantes, porque regularmente OpenVPN, recuerden que funciona como cliente-servidor, y el servidor por lo regular lo colocamos en los firewalls que los acabo de mencionar, firewalls que tienen la función para llevar a cabo. En este caso el del proveedor de Telmex no tiene esa función, es un firewall muy básico, casero, para tipo residencial. Entonces vamos a llevar a cabo el servidor, vamos a instalarlo en Windows 11 donde está Odoo, ahí mismo vamos a instalar OpenVPN como servidor y vamos a configurar los usuarios remotos para que puedan establecer los túneles. Entonces, como pueden ver, tenemos esas limitantes. Es muy común encontrar estas redes, así de esta manera, empresas chicas y medianas que no tienen firewalls como los que acabamos de mencionar, pero funcionan al final de cuentas, ¿no? Entonces, miren, como pueden ver la red aquí en la LAN, la red que vamos a trabajar es la 192.168.99.0 máscara 24. OpenVPN también ocupa un rango de red para poder establecer los túneles. En este caso voy a utilizar el 10.100.99.0 máscara 24. El router de Telmex, por lo regular, ellos trabajan en la de fábrica, viene como 192.168.1.0 máscara 24. Regularmente el firewall es el nodo 254. Muchos lo hemos trabajado por ahí. Muchos que aquí están viendo mi canal ya han trabajado con esos routers. Entonces yo cambié ese rango porque lo trato de evitar lo más posible, porque es bien común encontrar ese tipo de redes. Por eso lo cambié al 99.0 máscara 24. Ya hice el cambio. Entonces, esta es la configuración. Ahora el equipo que de la máquina se llama Voz Máquina 5, no está corriendo el servidor que queremos exponer por la VPN. Tiene el punto 10, es 192.168.99.10. Odoo corre en el puente 8069. Aquí tenemos el equipo, miren, y aquí tenemos a Odoo corriendo. Aquí está Odoo, es el equipo donde vamos a configurar OpenVPN como servidor, que es el equipo que aquí tengo señalado. Ahora bien, las limitantes de esta configuración. Número 1, es el proveedor de internet. Hay un requisito esencial para la VPN que se pueda establecer, es que el proveedor de internet nos debe permitir abrir tráfico, porque los clientes van a buscar al servidor y tiene que llegar el tráfico aquí a lo que es el router del equipo del proveedor y de ahí reenviar el tráfico hacia el equipo Windows 11 para que se establezcan los túneles. El proveedor debe permitir hacer eso. En México el único que sé que no lo permite es Easy, por eso trato de evitarlo a nivel residencial.
porque no creo que una red tan pequeña tenga una IP pública, estática y pública, no creo, se me haría muy sorprendente, ¿no? Entonces es común encontrar ese tipo de conexiones, como lo acabo de mencionar. Entonces Telmex y Telnor sí lo permiten sin ningún problema. El único que no es Easy, hasta donde tengo entendido, en carriers a nivel nacional. Entonces tienen que validar esa parte. Si todo lo cumplen, podemos proseguir. Limitantes de esto: una vez que se establezca el túnel entre el servidor y uno de los clientes, se genera, se les asigna una IP a través del túnel de la VPN, que aquí lo acabo de marcar, el túnel que vamos a utilizar. Los equipos ya no se van a poder comunicar por la IP de la LAN del equipo servidor, van a tener que hacerlo a través del túnel. O sea, en vez de ponerle aquí, por ejemplo, aquí yo entré en la red LAN, es la 99.100, 192 clase C, 168.99.10, 8069, y así es como le estoy llegando al UDU. Pero a través de la VPN van a tener que utilizar el IP del túnel, en este caso el 10.100.99.1. Por el ser el servidor, OpenVPN le va a asignar el nodo número 1. Cuando se conecte el primer cliente, que en este caso va a ser el de Arizona, le va a asignar el nodo número 2. Y así sucesivamente va de menor a mayor como asigna IPs OpenVPN conforme empiezan a llegar las conexiones tipo de DHCP. Por eso sé que le va a asignar el 2 y al siguiente cliente, que es el de Los Cabos, va a ser el 3. Ustedes lo van a ver en un momento más. Entonces por ahí tienen que comunicarse, no por la IP de la red física. Ahora, otro detalle por aquí también: la comunicación solamente se va a establecer hacia el Windows 11, donde está corriendo UDU. No se van a poder comunicar estos clientes con las otras dos máquinas que tenemos aquí en la red, que no las coloqué, porque la finalidad de esto es que no se comuniquen con ese equipo, solamente con el equipo que está corriendo UDU, para que lo tomen en cuenta. Y no se van a poder, ¿cómo? ¿Por qué? Porque Windows 11 no es el router ni el gateway de esta red. Entonces sería, no sé si se pudiera llevar a cabo con estas limitantes, pero tengo entendido que no, porque el gateway es el router del proveedor, no es Windows 11, y él no es un router para estar moviendo esos tráficos. Entonces tenemos esa limitante por ahí, no se van a poder comunicar con los demás equipos aquí en la LAN, solamente con lo que es el Windows 11, que es la finalidad de esto. Y por el otro lado, estas son las limitantes de esto. ¿Cuántos equipos se pueden comunicar aquí? Ahora sí que va a ser la capacidad que tengas en Windows 11. Repito, para una implementación pequeña como la que vamos a llevar a cabo aquí, se presta sin ningún problema. Si le quieren meter muchas conexiones a Windows 11, es cuestión que ustedes lo lleven a cabo y vean qué tanto les soporta la conexión, porque Windows 11 pues, no creo que aguante muchas conexiones y van a tener que meterle mucho recurso. O sea, para esa implementación pequeña sin ningún problema. Además de eso, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Pero en todo lo que les digo, llévenlo a cabo. Bien, y por el otro lado, ya nada más aquí para terminar y arrancar ya la configuración, algo más que se me pase por aquí, creo que es todo. Y también esto, por ser un IP con IP dinámica en este caso, voy a utilizar el servicio de DNS con OIP, con este hostname, para que así los clientes remotos como van a buscar el servidor para poder establecer los túneles. Y ese IP, el no IP, por lo regular lo configuramos en el firewall, pero como el firewall de Telmex está muy limitado, tiene la capacidad de hacer el DNS, pero yo lo he trabajado y no tiene bugs, no funciona. Por eso regularmente pues se van a un firewall de otras marcas sin ningún problema, pero esto realmente no. Así que en este caso el no IP lo voy a instalar también en el Windows 11 para que se encargue de estar administrando esta configuración de no IP y tenga actualizado el IP. Cuando cambie el IP en el router, automáticamente el cliente también va a cambiar el cliente de no IP, que lo vamos a instalar también en el UDU, en el Windows 11 que está haciendo la de servidor. Como pueden darse cuenta, algunas funciones las va a correr el equipo del router del proveedor y otras el Windows 11 por las limitantes que estamos aquí presentando. Así que les recomiendo que si lo van a llevar a cabo, Windows 11 tenga un antivirus al día. No me digan que tienen el Avast gratuito, que eso no es un antivirus, por favor. Y por ahí también le prenden el firewall, ¿ok? Para protegerlo lo más posible, aunque va a ser VPN, pero más vale protegerlo, ¿no? Esto se le llama una infraestructura de llave pública, se le conoce esta configuración que vamos a llevar con OpenVPN, el Public Infrastructure. Le vamos a generar certificados en el servidor y luego le vamos a generar certificados a cada cliente, y así se va a hacer una configuración muy segura para mí, porque si el cliente no tiene los certificados no va a poder establecer los túneles, y eso lo vamos a llevar en un momento más. El certificado de Arizona, cliente 1 va a tener clave, el usuario, y el de Los Cabos no va a tener clave, para que vean que también eso nos permite llevar a cabo OpenVPN.
Y también otro detalle por aquí que posiblemente ya empezaron a preguntarse porque los conozco. Oye, ¿se pueden comunicar los clientes de la VPN entre ellos? Sí hay una manera que OpenVPN te lo permite, te lo voy a mostrar en la configuración. No es la finalidad de esto, pero sí lo permite OpenVPN. Por ahí hay un parámetro que habilitamos y se pueden comunicar entre ellos, nada más tomando en cuenta las reglas si tienen firewall prendidos que permiten el tráfico. Así que vamos a arrancar ya con esto de una vez. Lo que va a tronar que truene, miren, vamos a empezar. Aquí tengo los pasos que vamos a llevar a cabo. Como les mencionaba, el servidor tiene IP estática, la .10, porque el modem de Telmex, por lo regular, el DHCP que viene de fábrica arranca de la .69 y hacia arriba empieza a asignar. Por ello decidimos ponerle IP estática. El cliente es el nodo .10, así que nunca va a haber un cliente que choque con ese IP. Solamente son 3 computadoras y sería una probabilidad muy baja que llegara a pasar eso. Por eso lo colocamos IP estática. Algunos lo que hacen, toman el IP del proveedor y lo ponen de manera lo reservan en el firewall del router, que también es válido. Aquí hay maneras de hacerlo, ¿no? Entonces decidimos llevarlo a cabo de esta manera. Así que aquí tenemos el equipo. Vamos a revisar solamente aquí el IP del equipo. Lo tiene de manera estática, aquí lo tenemos. Le voy a poner all porque al ratito voy a ocupar el MAC address. Aquí está el equipo 9.10. El gateway es el router del proveedor, que es el 254. Aquí está su MAC address y el IP estática. Así que vamos a empezar con el paso number 2. Hay que configurar el tráfico como les mencioné. Los clientes van a buscar al servidor, van a llegar aquí al router, y de ahí el router tiene que mandar ese tráfico hacia Windows 11 para que establecer los túneles. El port forward, que se le conocen los firewall, es una función muy básica. Así que vamos a entrar aquí al router de mi proveedor, que aquí lo tenemos. Muchos conocen aquí este modelo de mi amigo Carlos Slim de Infinitum. Tenemos el HG, así que vámonos aquí a la sección de firewall. Aquí nos muestra 3 opciones, 3 configuraciones. El DMZ, no se lo recomiendo que lo pongan en el DMZ, porque van a exponer a Windows a todos los puertos disponibles en el firewall que vengan del exterior, y no es la finalidad de esto. Hay que protegerlo. Por ello no se lo recomiendo. Solamente lo recomiendo cuando tienen un firewall, ahora sí completo, un firewall como un pfSense, un OpenSense, un Fortinet, un Ubiquiti. Ahora sí mándenlo al DMZ. Ellos tienen la capacidad para soportar todo ese tipo de tráfico que le llega del exterior y poder bloquearlo. En este caso no se lo recomiendo, así que vámonos por la opción 2, que es el port forward. Así solamente exponemos un solo puerto. Ocupamos el puerto para OpenVPN, es el 1194 UDP. OpenVPN soporta los dos, TCP UDP, pero el más eficiente es UDP, así que vámonos por ese. Así que vamos a agregar un port forward. Le vamos a dar aquí a nuevo. Aquí posiblemente su modelo de Telmex, si van a seguir este video, cambia un poquito nada más esta parte. La mayoría tiene esta función sin ningún problema. Lo pueden llevar a cabo unos modelos de Telmex y Telenor, de Prodigy, de mi hermano Carlos Slim. Entonces vamos a llevar aquí mapeo. Solamente lo que tiene asterisco en rojo es lo que tenemos que configurar. El nombre del mapeo le vamos a poner OpenVPN. Y aquí abajo el host interno, en este caso es el equipo Windows 11, que es el 192.168.9.10. Su MAC address, miren, aquí lo tenemos, va a ser el 09, lo vamos a confirmar. Miren, aquí lo tenemos, vamos a validarlo. El MAC address termina en 090204, vámonos para este lado. 090204, aquí lo tenemos. Este es el 99.10. Le vamos aquí a agregar puerto, protocolo UDP. Número del puerto externo, van a buscar el 1194, lo colocamos aquí a mano derecha. En el número de puerto interno, o sea, el cliente, el IP 999.110, perdón, ¿qué puerto va a recibir? El 1194. Aquí se lo colocamos, va a llegar del exterior el 1194 y se lo va a reenviar al 1194, al host interno 99.100. Le damos a aplicar. Esperemos solamente que llegue el cambio. Listo, está habilitado, ya salimos, ya terminamos. Es todo lo que vamos a hacer con el router de mi amigo el alma. Es todo lo que puedo hacer, no puede hacer más ese router, está muy limitado. Regresamos a los pasos. El siguiente paso, ocupamos instalar el cliente de no IP. Así que vámonos aquí a el servidor. Le voy a llamar de aquí en adelante el servidor, que es el Windows 11. Aquí está la página de no IP. Voy a descargar el cliente. Yo tengo cuenta aquí, no es cara la cuenta. Son creo que $35 por todo el año. Y puedes tener 25 cuentas, así que no es caro realmente. Lo descargamos, es una aplicación muy pequeña. Ya la descargó, vámonos aquí a las descargas, lo ejecutamos, le decimos que sí, vamos a instalarlo. Agree, claro que sí, adelante la instalación. Muy bien, va a lanzarse muy bien. Me voy a firmar con mi cuenta de mi usuario que tengo registrado en OIP. Aquí la voy a colocar. Y lo que va a hacer
Listo. Me va a mostrar los hostings que tengo. En este caso recuerden que el mío es el que dice Voz Central TJ de DNS para esta conexión. Es el primerito que me muestra aquí. Le damos salvar. Listo, miren, como pueden darse cuenta, ya está activado el servicio de no IP. Es el IP público, actualmente es el 189.223. Vamos a validarlo. A ver, vamos a ver si es cierto. IP Chicken. Aquí está la IP Chicken, a ver qué me muestra. El IP que me está mostrando dice que es el 189.223.6466. Perfecto, no IP, está funcionando el servicio. Muy bien, vámonos a los pasos. Ahora sí, lo que sigue, vamos a instalar OpenVPN, así que vámonos aquí a la página oficial de openvpn.net. Vamos aquí a la parte que dice Community, es la versión comunitaria, también tienen versión comercial. Aquí le damos un poquito hacia abajo, aquí está descargar código fuente. La última versión es del 20 de marzo del año actual, es la 2.6.10. Aquí viene todo lo que están actualizando y parchando también, si los mantienen al día, porque también tienen una versión comercial. Bien, en mi caso es una máquina de 64 bits. Si ustedes no tienen otra versión, como un ARM 64 32 bits, adelante. En mi caso 64, la voy a descargar en este momento. Ya se descargó, son menos de 6 megas y la vamos a instalar en este momento. Ejecutamos. Aquí le vamos a dar cuidado, aquí le vamos a dar Customize, vamos a personalizar la instalación. La documentación no me interesa, los ejemplos tampoco me interesan estos módulos, el Easy RCA, que esté aquí en el servidor, porque son los scripts para poder generar los certificados del certificado autoritativo, el del servidor y de cada cliente. Así que lo seleccionamos, solamente lo ocupamos en el servidor. Instalamos, le decimos aceptamos. Esperamos que lleve a cabo la instalación. También instala unas interfaces virtuales para OpenVPN. Aquí también en el tab. Y los WinDrivers también para OpenVPN. Así que solamente esperamos que termine. Perfecto. Lo minimizamos. Vámonos a los pasos. Muy bien, el paso 5. Hay que modificar un archivo. Esto no se preocupen, este error es normal. Es un warning nada más. No se preocupen. Le damos a aceptar. Minimizamos. OpenVPN por aquí. Vamos a ver dónde se instala. Archivos de programa, OpenVPN, aquí está, miren, aquí está el Easy RCA, aquí vamos a hacer todo lo que es los batches, el batch que vamos a ejecutar, aquí va a almacenar todos los certificados, ya no solamente hay que moverlo a los clientes. Así que el que sigue, voy a abrir el Notepad, voy a cambiar el nombre de este vars. Este vars tiene varios parámetros que OpenVPN va a leer, los batches leen para los certificados. Hay unos parámetros por ahí que tenemos que agregarle, si no los va a estar preguntando conforme usemos los batches. Así que de una vez vamos a editar ese archivo. Les recomiendo que en este caso voy a utilizar el bloc de notas, lo ejecuten como administrador, porque si no, no les va a dejar guardar nada en el folder de configuración de OpenVPN. Le digo que sí, voy a abrir el archivo. Vamos a ver qué ruta tengo ahorita. Archivos de programa Easy RCA, aquí está. Le voy a poner que me muestre todos los archivos. Listo, aquí está el vars.example, lo voy a abrir. Lo voy a salvar como .bat. Le quito el ejemplo y le pongo .bat, todos los archivos. Listo, y lo salvo. Voy a buscar aquí unos parámetros solamente, no son muchos, miren, realmente. Aquí están. Voy a poner aquí el archivito, este lo voy a juntar aquí, lo voy a acercar un poco. Miren, las líneas con signo de número significa que son comentarios, así que vamos a buscar este parámetro. A partir de esta parte del archivo que dice que ya podemos editar, vámonos a buscar este parámetro. Ahorita lo vamos a encontrar, el primerito, aquí está. Es un directorio temporal, le quito el signo de número para que lo tome en cuenta OpenVPN. El bash, perdón, en la generación de los certificados, y le pongo el folder temporal. Ahorita vamos a generar ese folder también. Y aquí sí es importante esta parte, porque si no colocamos esto, cuando generamos el certificado del CA, me va a estar solicitando estos datos. Y así aquí ya me los evito, ya se los entrego. Miren, lo que es la parte de él, primeramente que nada, el país. Adáptenlo a su país. En este caso México MX, y estamos aquí en Baja California, en la Baja. San Francisco, la ciudad de Tijuana, la Tijuas. Tijuana, la compañía bajo OpenSolutions.com. Yo le voy a ahorrarme por ahí tecla, le voy a poner BOS bajo OpenSolutions.com. Un correo por aquí me está solicitando. Le voy a poner algo rápido, es contacto @bos.local bajo OpenSolutions.local, y la organización le voy a poner IT. Listo, y lo salvo.
Guardamos y cerramos. Esto es lo que vamos a hacer con ese archivo. Ahora sí, vamos a entrar a la línea de comandos en el CMD famoso, o lo que se le conocía antes como el MC2, y hay que ejecutarlo como administrador, no se les pase por ahí. Le decimos que sí. Vamos a irnos a la ruta de OpenVPN C2 puntos. Aquí les recomiendo que no le pongan, si está en español su Windows, no le pongan archivos de programa. Si lo hacen de esa manera, lo que es los scripts para generar certificados validan la ruta. Ellos vienen casados con el formato de program files, como si fueran inglés. Se los dejo como sugerencia, ¿eh? Si no, no les va a funcionar. Así que aquí le ponen program files y mi Windows es en español, y le ponemos OpenVPN y vamos al folder de EasyRCA, le damos dir y aquí tenemos, miren, aquí está. Vamos a ejecutar este bash que dice rca-star.bat. Así que vamos a arrancar con esto. Le vamos a poner aquí EasyRCA-.bat. Ya entramos a la consola para generar los certificados. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a ejecutar el primer comando. Van a ver lo siguiente: se va a generar aquí un folder que se llama PKI. Ahorita lo van a ver cómo se va a generar de manera automática, ya que ejecutamos el primer comando, que es el init PKI. Vean cómo el comando easy es el comando EasyRCA, empieza con punto diagonal derecha, A ver, vamos a copiarlo. Copiamos, pegamos. Aquí está, miren, punto diagonal EasyRCA, y luego van todos los parámetros. Easy init PKI. Miren, aquí va a aparecer un folder. Aquí está el PKI. Ahí adentro va a haber más folder, y conforme generemos los certificados, lo va a colocar cada uno en su correspondiente directorio. Así que ya ejecutamos el primero. Ahora el siguiente paso es la creación del CA famoso, el certificado autoritativo, que es el principal, que con este vamos a firmar todos los certificados. Copiamos, pegamos. Bien, en este caso me va a pedir una clave, así es. Le voy a colocar clave al CA solamente. Listo, lo genera, me pide el common name. Aquí yo le puse como common name CA-Bill Gates. Así va a llamar el common name del certificado. Le damos enter. Perfecto, vean aquí importante, dónde está guardando. Aquí nos indica la ruta donde está guardando los archivos. Cada certificado nos va a estar indicando la ruta ya que termine el comando. Así que vámonos con el siguiente, que es la generación del certificado del servidor. Así que en este caso, miren, le coloqué el último parámetro como no pass. No quiero que me pida clave para el certificado del servidor, así que por eso le pongo el no pass. Le doy enter. Perfecto, me pide el nombre, el common name también del certificado. Voy a repetirle este comando, este nombre, y le voy a agregar el CRV. Ahí está, ese es el certificado del servidor. Ese archivo solamente debe existir en el servidor, no en los clientes. Le damos enter. Perfecto, y aquí está la ruta donde los guarda. Vámonos con el siguiente, que es, ahora sí vamos a firmar ese mismo certificado con el CA. Lo vamos a firmar, le damos enter. Me va a pedir la clave, el password del CA. Me pregunta si voy a que le confirme que para proceder con este paso. Le digo que sí. Me pide la clave del CA, aquí se la asignamos. Listo, aquí se la agregamos. Ya validamos y lo firmamos. Perfecto. Este certificado dura 825 días. Bien, el siguiente paso es vamos a crear un archivito. Esto lo pueden ver en la documentación de OpenVPN. Este archivo es para darle más ruido lo que es al túnel. De esta manera, si nos van a hackear, que le batallen, es para generarle más ruido a la encriptación que está generando OpenVPN. Tarda un poquito aquí este paso. Lo que sigue, vamos a generar los clientes. Les mencionaba, para el cliente de Arizona voy a agregarlo con password, como hicimos como el CA. Y para el de los cabos no, como hicimos con el certificado, para que vean que OpenVPN me permite tener certificados con usuario o contraseña, y sin usuario y sin contraseña. Si tiene contraseña, cuando configuremos el cliente, cuando arranquemos la aplicación me va a pedir la clave. Esa es la única diferencia. Pero una vez que la salvamos, ya no se le vuelve a pedir al usuario, al menos que queramos que no la salve. Sino cada que arranquemos hay que estar ingresando la clave. Entonces vámonos aquí al servidor. Aún no termina. Tarda un poquito, es el paso que tarda más para generar este archivo, es el que tarda más, porque es un archivo de 2048 bits con datos aleatorios. Así que ahorita lo que sigue, vamos a ver los pasos. Sigue la generación del certificado para el primer cliente con este siguiente paso. Una vez copio aquí el comando, vamos a ver, hay que esperar un poquito para que termine. Perfecto, ya terminó, y aquí nos pone la ruta donde lo va a almacenar. Donde lo almacenó. Ok, vamos a generar el certificado para el primer cliente con clave, como les mencioné. Listo.
Perfecto, me pide la clave para el cliente 1. Esta me la va a pedir cuando arranquemos el servicio en el cliente número 1. Como name lo voy a mantener como cliente 1, le doy enter solamente. Perfecto, aquí me generó los archivos en esta ruta. El que sigue es, hay que firmar el certificado con el CA. Se lo colocamos. Nos pide confirmación, le decimos que sí, con yes, la clave del CA para firmarlo, listo. Y lo coloco en esta ruta. Perfecto, vámonos con el siguiente cliente. Como pueden darse cuenta, tiene el parámetro de no pass, o sea que no quiero que me pida clave para este usuario. Lo pegamos, muy bien, listo, lo genera el común en cliente 2, así lo voy a mantener. Ya me generó los archivos y voy a de nuevo a firmar este certificado del cliente 2. Le damos enter, confirmo y le doy la clave del CA. Listo. Ya tengo los certificados, ya terminamos aquí los certificados y como pueden darse cuenta en el PKI están todos, aquí está en el private, miren de los clientes del punto key, tenemos en el issue, también tenemos más certificados, entonces aquí en el servidor se va a quedar toda esta información, voy a copiar ese folder, me lo voy a llevar a la red para poder moverlo a los clientes y poder configurarlos. Aquí ahorita todos los clientes están dentro de la misma red LAN, tenemos el control porque la finalidad es configurarlos. Probarlos y ya se las pueden llevar tranquilamente a Arizona y a Los Cabos. Aquí va a ser pruebas reales porque una vez que termine de configurarlos aquí en la LAN, me voy a mover a otra conexión que tengo de internet para poder llevar a cabo la prueba real. Como le digo, no son simulaciones, todo es real. Así que vamos a arrancar con esto. Vámonos para acá. Así que vámonos para este lado, seguimos con los pasos. Ya terminamos aquí, me voy a salir aquí del chill para la generación de certificados. Y vamos a generar otro archivito más para darle más ruido a la VPN. Y para eso me tengo que ir al binario de OpenVPN. Me voy a este folder, ejecuto el siguiente comando, -genkey, se llama así. Aquí está a mano izquierda, parámetro secret espacio y el archivo se va a llamar tea.key y le doy enter. No regresa nada, genera un archivito, miren, vamos a verlo. Si vámonos aquí al bin, aquí va a estar un TA. OpenVPN bin. Aquí está el TA, miren. Y este lo vamos a mover, a copiar y me lo voy a llevar al EasyRCA. Aquí lo voy a dejar. Y lo pego. Confirmo. Aquí está el archivito, perfecto. Ya generamos el archivo y ya lo tenemos en la ruta del EasyRCA. Ahora sí, vamos a configurar el servidor. Ya tengo el archivo de configuración. Voy a abrir el Notepad de nuevo. Les recuerdo que no se les pasa abrirlo como administradores para poder grabarlo en el folder de OpenVPN. Le decimos que sí. Abro mi archivo de configuración. Así que vámonos aquí a Documents. Aquí está el archivo en Documents, el server-voz. Lo abrimos aquí también así de sencillo. Como pueden hacer, lo vamos a revisar rápidamente. Puerto 1194 donde va a escuchar repeticiones. Recuerden que en el firewall del proveedor abrimos el 1194 UDP, IPv4, OpenVPN soporte IPv4 y IPv6. Deptune, y eso ya son parámetros de OpenVPN. Las rutas, miren, aquí están las rutas. Recuerden que todo en el PKI está el CA, el ICHU está el server, el punto key, el PEM y el listo. Ahí están los archivos que ocupamos y aquí está la llave, la TA.key, lo guardamos en el EasyRCA. Este ya está validado este archivo, topología subnet. Aquí está, miren, el parámetro de la red del túnel que dijimos es la 10.100.99.0 máscara 24. Por ahí se van a preguntar, que yo ya los conozco, oye Peter, ¿y con un certificado puedo instalarlo en todos los clientes? Sí, no te lo recomiendo, pero es decisión tuya al final de cuentas, Tú tienes el control de tu red. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos el cliente de Arizona y tenemos el de Los Cabos. Tienes el mismo certificado para ambos. OpenVPN te va a permitir. Pero ¿qué tal si el de Arizona se va? Deja la empresa, lo que tú quieras. Se va a llevar y se lleva todo, la laptop y todo. Está la VPN disponible. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que borrar certificado, vas a afectar al de Los Cabos. Y tienes que generar otro certificado y luego configurar de nuevo el de Los Cabos. En cambio, si cada quien tiene un certificado, se va al de Arizona, lo borras y no pasa nada. El de Los Cabos sigue funcionando, pero al final de cuentas la edición es tuya. Así que regresamos aquí. Entonces, y si lo quieres hacer, este parámetro es el que vas a tener que habilitar. En lo que es el signo de número es comentario y también el punto coma es comentario. Así que este es, mira, el duplicate common name. Este es el parámetro que ocupas para que uses un certificado para todos tus clientes.
Bien, lo que sigue, aquí está el archivito, los demás son parámetros de OpenVPN. El cifrado para el VPN, para la encriptación, es una ES 256 GSM el que vamos a utilizar. Los demás son parámetros para los clientes. Ahora, si me decían por oye Peter, ¿y cómo le hago para que se comuniquen una vez que están los túneles los dos clientes? Supongamos que están los dos y quiero que se comuniquen entre ellos. Que no es la finalidad, como le digo, en este ejemplo es quiero que se comuniquen con el server, no que se comuniquen los clientes, pero si te quieres dar de topes, miren, aquí te vas a este parámetro que está aquí, este final que dice client to client. Con eso permite que se comuniquen los clientes nada más de tu lado, que los firewall te permiten la comunicación, pero es el parámetro y con este OpenVPN se va a permitir que los clientes se comuniquen. Así que este archivo lo vamos a guardar en la ruta de OpenVPN, este equipo, en el C, archivos de programa, OpenVPN config, no tenemos ninguno, debe ser .ovpn, así el archivo, .ovpn, le ponemos todos los archivos, listo, ya está listo aquí el archivo. Entonces revisamos los pasos, ya tenemos el archivo, mira, el chisme. Bien, aquí tenemos el archivo y ahora sí, todo bien Tom Popa, vamos a arrancar porque el servidor se queda aquí en esta red y aquí es donde quiero que funcione. Así que en este momento aquí tenemos el servicio corriendo, botón derecho porque va a leer el folder donde guardamos el servidor. Tengo solamente un archivo, lo va a leer, por eso no me muestra más. Si tuviera más configuraciones aquí me las mostraría y me preguntaría cuál quiero arrancar. En este caso solamente es uno, le voy a dar conectar, vamos a ver qué pasa. Fue rapidísimo, miren. Conectado a server bus, que se llama el archivo de configuración, y nos asignó el 10.100.99.1, que fue el que yo coloqué yo aquí en la filmina. Así que todo está correcto, no marcó ningún error, está en verde, cierro esto, está en verdecito, todo bien, botón derecho, puedo ver el log, por si quiero ver qué pasa. Cuando hay un problema es el que voy a llegar a revisar cuando hay temas de configuración, de por qué no arranca el servicio. Así que el servidor está listo, perfecto. Ahora bien, vamos a ver para este lado. El que sigue, vamos a mover esto, vámonos a los clientes. Para los clientes vamos a ocupar el CA.crt, el certificado de cada uno, .crt.key y el tab.key. Nada más, todo lo que ocupamos, lo demás se queda en el servidor. Así que vámonos con el cliente number one. Aquí lo tenemos. Vamos a firmarnos. Está dentro de la red ahorita. Así que yo ya descargué el setup de OpenVPN, que es lo que sigue. Voy a ponerme aquí de ladito. Ahí está. Entonces voy a instalar OpenVPN en este cliente. Ok. Vamos a ver. Entonces vamos a ver aquí que lo tengo. Aquí está, miren la opción. Y aquí también tengo ya el archivo de configuración. Toda la configuración lo voy a dejar la configuración en mi blog, ya que lo actualice. Mientras tanto lo voy a tener en la descripción del video. Así que relajados. Vamos a instalar el cliente, la misma versión 2.6.10. Arrancamos. Y aquí, por ser un cliente customize, no quiero la documentación. No quiero la configuración ejemplo. Si ustedes la quieren poner, adelante. Y tampoco ocupo los batches para generar certificado. Eso solamente en el servidor. Y le damos instalar. Así que mientras lleva la instalación, se me pasa lo siguiente. Miren, voy a mover la configuración que tenemos aquí, el EasyRSA. Este folder que trae toda la configuración lo voy a guardar en un servidor que tengo aquí en mi red, para que puedan acceder los demás usuarios y tomar la configuración. Aquí tengo el archivo, permítanme un poquito. Perdón, a ver, vamos a ver, botón derecho. Es 99, perdón, es 9950. Este es. Listo, vamos a ver. A ver qué me responde el 9950. Ese es. Déjenme le cierro, lo vuelvo a abrir, vamos a ver. 168.99.50. Ahí está. En compartido, aquí lo voy a grabar y ahí se lo paso a los demás clientes. Listo. Este me faltaba por aquí. Ahora sí ya instaló, ya instalamos el OpenVPN, cerramos. Vamos a, mismo error, no se preocupe, es un warning nada más. Lo cerramos. Y vámonos a el 9950 y nos traemos la configuración. Y este archivito así completito, me lo voy a traer, lo voy a copiar. Este es un Windows 10. Servidor es un Windows 11. Program File está en inglés. OpenVPN. Perdón, en OpenVPN, aquí en la raíz de OpenVPN vamos a pegar el folder. Listo, ahí vienen todos los certificados. Yo de aquí voy a abrir el archivo de configuración. De nuevo como administrador, que también aquí ya tengo el archivo listo para utilizarlo. Voy a abrirlo. Lo voy a poner aquí de ladito.
y abrir este archivo. Vamos a abrir el de configuración, vamos a ver, lo tenemos aquí en Documents, en descarga, a ver todos los documentos, Documents, aquí está, cliente 1, miren parámetros, aquí primerito cliente, parámetros de OpenVPN, UPD4, el hostname que va a buscar voz central, se acuerdan que el no IP es el voz central tj.ddns.net, ahí lo tenemos, Novin, parámetros de OpenVPN, aquí están las rutas. Miren en el OpenVPN, ICRCA, PKI, CRT, ahí lo tenemos. Recuerda que ahí lo tenemos. Esto ya está a prueba de balas, así que ya está aquí todo configurado. Cliente 1, sus archivos, el TA también. 256, listo. Perfecto. Este archivo lo vamos a guardar en la configuración de OpenVPN. Donde guardamos el del servidor, buscamos a OpenVPN, configuración y aquí lo vamos a guardar. All files y lo guardamos. Listo. Minimizamos, vamos a los pasos, ya configuramos, ya colocamos. Ahora sí, algo que sí que voy a hacer aquí es lo siguiente. No voy a prenderlo todavía porque estoy dentro de la LAN, no me interesa probarlo fuera de la LAN para pruebas de fuego. Aquí lo que voy a hacer nada más por tener el archivo de configuración en el ICRC. Hay de archivos que no ocupamos aquí por seguridad, no se les pase borrarlos. Private, no ocupo el CA, no ocupo el cliente 2, ni no ocupo ni del servidor. Lo borramos, vámonos al PKI, issue. No ocupo el del cliente 2 ni el del servidor, lo borramos. Listo. Así que más vale por seguridad. Y que más por ahí, requires, todo bien. Aquí tampoco, miren, no ocupo el cliente 2 ni el del servidor. También lo borramos de aquí. Y ya sería todo por ahí lo que vamos a eliminar. Y de aquí tampoco ocupo lo que es el DH. Este lo generó, creo que lo guardó en el PKI. El DH tampoco lo ocupamos, lo borramos. Y de aquí del recycle bin borramos también, por seguridad no se les pase hacer eso. Listo, ya está el cliente 1 configurado, vámonos con el cliente 2, mismo procedimiento. Voy a instalar OpenVPN, que aquí lo tenemos ya, aquí está, miren, también tengo su archivo de configuración, lo abrimos, ejecutamos, customize, no quiero documentación, yo no la quiero, ustedes la quieren adelante, no ocupo esto, ni tampoco el RCA, que lo instale en este momento. Listo, mientras tanto vamos a irnos a la misma ruta del servidor que tengo aquí en la red para traerme el archivo los archivos de configuración compartido. ICRCA, copiamos, ya terminó, perfecto. Y lo vamos a copiar, mismo warning, no se preocupen, lo borramos, program files, OpenVPN, aquí lo tenemos y lo pegamos. Perfecto, listo, ahora sí. Y de aquí lo que sigue, vamos a abrir el archivo de configuración como administradores. ¿Listo? Y aquí lo tenía ya, miren, aquí lo tenía abierto, aquí está. Solamente recontravalidamos, es lo mismo, voz central, los archivos en la ruta OpenVPN, ICRCA, PKI, CRT, perfecto. Cliente 2, déjenme valido algo en el cliente 1 nada más, déjenme checo algo. Cliente 1, sí, perfecto, muy bien. Ya tenemos aquí parámetros, todo en su lugar. Muy bien, y lo vamos a guardar en OpenVPN. OpenVPN config, listo. Todos los archivos. Y le vamos a llamar cliente 1, cliente 2, perdón, o VPN. Salvo. Listo, todo está en orden. Revisamos los pasos. Creo que ya terminamos. De aquí de nuevo en el cliente 2. No se les pase, ya no va a ser borrar los certificados que no ocupan. Este es un laboratorio, está todo bajo control. Así que no se les pase de su lado borrar los certificados que no ocupan en los clientes. Entonces vámonos aquí, configuración. Ya configuramos los dos clientes. Pin en prueba de fuego. Lo que sigue es, voy a salirme de esta red. Voy a conectar los clientes en una red que tengo aquí para ahora sí llevar a cabo la conexión con pruebas reales. En un momento regreso con ustedes. Listo, vamos a empezar, vamos a pedir la nueva IP para estos equipos. Ya tengo están en la nueva red, ipconfig renew. Vamos a ver qué IP me asigna. Vamos a ver, también lo vamos a hacer en el cliente 2. Listo, vamos a renovar la IP. Vamos a ver cuál asignó al cliente número 1, al de Arizona.
Miren, la red 0115, si yo en este momento pingueo lo que es el 192, 168, 99.10, no me va a responder. Es el Dudu, recuerden que es el 9910. Ahora les dije que solamente nos va a responder por el túnel. Voy a poner el IP que le asignó. Recuerden que fue el 10.100.99.1. Aquí está. Ok, recuerden que la red que teníamos allá empezaba con 189. Vamos a validar aquí. Vamos a ver aquí, IP Chicken. ¿Qué IP tenemos? Empezaba con 189, aquí es la 177, así que estamos fuera de la red. Y ahora sí, vamos a simular que estamos en Arizona. Vamos a ver, aquí ya tengo, miren, no me responde. Botón derecho, aquí tenemos a OpenVPN. Si todo sale bien, le damos conectar. Vean, fue rápido, ya está en verde. Miren el IP que le asignó, les dije. El punto 2 para el cliente de Arizona es pruebas de fuego. Miren, ya me está respondiendo ahorita lo que es el servidor. Y se pueden dar cuenta, ya me está respondiendo. Así que vamos a validar. Vamos a irnos aquí. Recuerden que les dije que nos vamos a comunicar por el túnel hacia OpenVPN, que es el punto 100.80.69. Vamos a ver si es cierto. 80, miren, ya viene, ahí viene la carga de OpenVPN. Yo le asigné un cliente a este usuario, @BOS local. Listo. Ya estamos entrando por VPN desde Arizona al servidor. Ya se estableció el túnel. Desde aquí nos conectamos por internet hacia el servidor. Ya tenemos un túnel, tenemos la comunicación encriptada. Lo que queríamos es el objetivo de esto. Nos podemos comunicar sin ningún problema en el cliente 1. Ya estamos aquí conectados. Miren, por ahí nos está respondiendo. Vean cómo la red, lo que es la red local. Esa no nos va a responder, que es la 9910. Esa no, porque Windows no va a enrutar ese tráfico. Y la verdad no me interesa que se conecten solamente al servidor de Odoo, al Windows 11. Vámonos con el cliente 2. Mire, le asignó lo que es el 0138. Vamos a ver. Botón derecho. Nos conectamos. Sin problema, ya se conectó. Le asignó la 99.3. Les hubiera apostado, ¿no? 99.3 ya se conectó. Así que vamos de nuevo. Pruebas de fuego. Vamos a pinguear. El 10.100.99.1. Perfecto, vámonos a OpenVPN, perdona, Odoo, aquí por la red. Vamos a ver, http diagonal, es el 10.100.99.1 8069. Lo importante es que ya nos estamos comunicando de manera segura. Aquí tengo, él también tiene un cliente 2, arroba bos.local. Vamos a ver, salvamos. Miren, ya viene la comunicación de Odoo aquí de este cliente, porque Odoo me permite conectar a más de uno de manera simultánea. Aquí está, niños y niñas, ya llevamos a cabo el túnel, ya está funcionando y tenemos comunicación. Aunque tenemos limitantes en la infraestructura, como pueden darse cuenta, así en nivel nacional esto es muy común, no tienen firewalls completos, solamente tienen los del proveedor, pero configuraciones de tipo que para mí son aisladas, no son muy comunes llevarlas a cabo, pero se pueden llevar a cabo y podemos darle por ahí esa seguridad al cliente, que podemos encriptar la comunicación y llevar a cabo estas configuraciones. Entonces, pues bueno, creo que por ahí es todo. Ya les comenté por ahí, si quieren comunicar, que los clientes se comuniquen adelante, quieren buscar que se comuniquen con las demás redes, que no es la finalidad de esto, pues adelante, pueden por ahí buscarle cómo hacerle por ahí, porque ahí no es la finalidad del objetivo de este tutorial el día de hoy. Así que bueno, creo que de mi parte es todo, ya terminamos. Entonces espero que el video les haya gustado. Dudas, preguntas, comentarios abajo del video, de favor, y sugerencias también. Por ahí vienen más videos sobre OpenSense y viene más por ahí todavía que estamos armando por acá. Así que por ahí también, si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Así que se despide su amigo Pedro el Perico Moreno y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego, banda.